Te levantas temprano, trabajas todo el día. A veces trabajas horas extras, llegas a casa cansado y aún así nunca hay suficiente dinero. Comienza el mes y antes de que te des cuenta, ya estás contando los días para tu próximo pago. Y luego viene ese extraño sentimiento. ¿Cómo es que trabajo tanto y todavía me siento apretado? Si alguna vez se te ha pasado esto por la cabeza, quédate aquí conmigo, porque el problema no es la pereza ni la falta de esfuerzo. De hecho, la mayoría de las personas que viven en dificultades financieras son precisamente las que más luchan. Y esto no es una coincidencia. Hay algo que sucede detrás de escena, de lo que casi nadie se da cuenta, pero que determina si el dinero funcionará a tu favor, o si trabajarás toda tu vida solo para pagar las cuentas. Quizás nunca te hayas detenido a pensar en ello de esa manera, pero la crisis financiera no comienza en tu bolsillo. Comienza primero, con decisiones invisibles, hábitos automáticos y la forma en que siempre te han enseñado a manejar el dinero. Y cuando entiendes esto, todo cambia. Porque trabajar duro no garantiza prosperidad, pero trabajar sin dirección casi siempre garantiza una situación difícil. Y lo más curioso es que cuanto más intentas solucionar esto trabajando más duro, más te cansas y menos resultados aparecen. Parece injusto, ¿verdad? Miras a tu alrededor y ves gente que no trabaja ni la mitad de duro que tú, pero vive más pacíficamente, sin esa lucha constante. Esto empieza a generar frustración, comparación e incluso culpa. Empiezas a pensar que el problema eres tú, que tal vez no eres lo suficientemente bueno, lo suficientemente organizado, lo suficientemente inteligente con el dinero. Pero esta es una de las mayores trampas en lo que respecta a la vida financiera. Porque mientras creas que el problema es la falta de esfuerzo, seguirás repitiendo exactamente el mismo patrón todos los meses. Trabaja, recibe, paga, trabaja duro y empieza de nuevo. Y nadie te ha explicado nunca que este ciclo no se rompe con más trabajo, sino con más conciencia. La crisis financiera se está volviendo tan normal que mucha gente empieza a pensar que así es la vida adulta, que así es, que todo el mundo vive al límite. Simplemente no vive. La diferencia es que quienes surgieron de este ciclo entendieron algo simple pero poderoso. El dinero sin rumbo siempre desaparece, no importa cuánto entre. Y hasta que te das cuenta de esto, sigues corriendo mucho, pero siempre en el mismo lugar. Desde temprana edad, muchas personas aprendieron que el secreto de la vida financiera es simple. Estudia, trabaja duro y todo saldrá bien. Y durante mucho tiempo eso incluso tuvo sentido. Pero el mundo cambió, los costes aumentaron, las trampas de consumo se volvieron más sofisticadas, y la vieja regla siguió repitiéndose como si siguiera funcionando de la misma manera. De aquí nace la ilusión del esfuerzo, la idea de que cuanto más trabajas, más progresas económicamente. En la práctica, lo que sucede es lo contrario para la mayoría de las personas. Trabajar más normalmente significa ganar un poco más, pero también gastar más. Más cansancio conduce a más consumo para obtener recompensa, más cuotas, más decisiones rápidas tomadas por impulso. El dinero entra, pero sale a la misma velocidad, a veces incluso más rápido. Y antes de que te des cuenta, estás atrapado en un juego donde el esfuerzo aumenta, pero el resultado no mantiene el ritmo. Esta ilusión es peligrosa porque te mantiene demasiado ocupado como para darte cuenta del problema real. Mientras busca ingresos, no le queda energía para observar la estructura de su vida financiera. Nadie se detiene a enseñarte cómo darle dirección al dinero, cómo planificar antes de gastarlo, cómo decidir antes de recibirlo. Entonces trabajas pero no construyes. Lo intenta con todas sus fuerzas pero no avanza. Y esto no pasa porque fallaste. Pasa porque nadie te demostró que el esfuerzo sin estrategia casi siempre se convierte en cansancio sin resultados. El problema es que el esfuerzo se convirtió en una especie de anestesia. Una persona trabaja tan duro
que siente que está haciendo lo correcto, incluso cuando los resultados no aparecen. Hay una falsa sensación de progreso solo porque estás ocupado todo el tiempo. Y esto evita una pregunta simple pero poderosa. ¿Por qué, a pesar de intentarlo tanto, no me muevo? Cuando no se hace esta pregunta, el ciclo se repite. Más horas, más tareas, más cansancio. Y la vida financiera sigue exactamente igual, porque el dinero no responde al esfuerzo, responde a cómo se dirige. Y mientras nadie te enseña esto, sigues creyendo que el próximo aumento, el próximo trabajo extra o el próximo trabajo extra lo solucionarán todo. Pero ese momento casi nunca llega. Cuando ingresa un poco más de dinero, ya encuentra un patrón de gasto preparado para consumirlo. Las facturas se ajustan, las cuotas aumentan, tu nivel de vida aumenta sin que te des cuenta. Y luego la presión continúa, solo que a un nivel diferente. Más responsabilidades, más miedo a perder ingresos, más ansiedad a final de mes. La ilusión del esfuerzo te hace luchar contra el síntoma más que contra la causa. Intentas ganar y más para llenar huecos que no deberían existir. Mientras tanto, las pequeñas decisiones, tomadas todos los días sin conciencia, agotan gradualmente sus ingresos. No es un gran gasto lo que te rompe, es la suma de muchos pequeños gastos sin dirección. Y cuando comprendes esto, empiezas a darte cuenta de que trabajar más duro no es el problema. El problema es trabajar demasiado sin un plan claro para el dinero que ingresa. En algún momento, debes haber sentido que el dinero se acaba antes de que puedas usarlo. El sueldo entra en la cuenta y, casi automáticamente, ya tiene un destino determinado. Facturas, cuotas, compromisos adquiridos en el pasado. Cuando te das cuenta, el dinero no pasó por tus manos, solo pasó por tu cuenta bancaria. Y esto sucede porque la mayoría de la gente decide qué hacer con el dinero una vez que llega, cuando en realidad las decisiones ya se han tomado mucho antes. El problema es no pagar las cuentas. El problema es no saber claramente a dónde va el dinero y por qué se comprometió de esa forma. Muchos gastos se crearon en momentos de emoción, prisa o necesidad inmediata, pero se siguen pagando automáticamente, mes tras mes. Y es que el automático es el mayor enemigo de cualquiera que quiera salir del apuro. Porque cuando no decides conscientemente, el dinero decide solo, y casi siempre en tu contra. Con el tiempo, este patrón crea una peligrosa sensación de impotencia. La persona empieza a pensar que no tiene ningún control, que el dinero simplemente no es suficiente. Pero el dinero obedece exactamente a la estructura que se estableció. Una estructura invisible, hecha de elecciones pasadas, hábitos repetidos y falta de planificación. Y hasta que esta estructura cambie, cualquier aumento de los ingresos solo alimentará el mismo sistema. Es por eso que tanta gente siente que gana y pierde el mismo día. Llega el dinero, pero ya es tarde. Ya pertenece a compromisos que se asumieron sin una visión clara del conjunto. Y cuando no ves el camino del dinero, este siempre desaparece antes de que puedas dar un suspiro de alivio. Mucha gente cree que las dificultades financieras se deben simplemente a que se gana poco. Y, por supuesto, los ingresos importan. Pero no es el factor decisivo para la mayoría de las personas. Prueba de ello es que hay personas que ganan más y siguen endeudadas, y otras que ganan menos y pueden vivir más tranquilamente. La diferencia entre ellos no está en la cantidad que ingresa, sino en la dirección en que recibe ese dinero. Cuando no hay dirección, se pierden todos los ingresos. El dinero se convierte en un recurso utilizado para apagar incendios, cubrir emergencias y sostener un nivel de vida que nunca fue pensado estratégicamente. Sin un plan claro, cada nueva ganancia solo ocupa el espacio de un gasto que ya estaba esperando. Es como intentar llenar un balde que gotea. No importa cuánta agua pongas, nunca estará lleno. La falta de rumbo provoca que se tomen decisiones importantes de manera improvisada. Cuotas, compromisos a largo plazo, gastos recurrentes que parecen pequeños,
pero se acumulan silenciosamente. Y cuanto más dura esto, más difícil parece salir. La persona comienza a creer que solo un gran aumento en el ingreso resolvería todo, cuando, en realidad, sin dirección, este aumento solo crearía una mayor contracción en otro nivel. La gestión financiera no es algo complicado ni lejano, es simplemente decidir antes de recibir. Es darle una función al dinero antes de que sea tirado por billetes, deseos o presiones externas. Los que no hacen esto trabajan duro, ganan, pagan y se quedan en el mismo lugar, no por falta de esfuerzo, sino porque nunca aprendí a administrar mi propio dinero. Hay un ciclo silencioso que atrapa a muchas personas en dificultades financieras, y lo más peligroso es que casi nadie se da cuenta de que está atrapado. Todo comienza cuando llega el dinero. Primero viene el alivio, al menos valió la pena. Luego vienen las facturas fijas, los compromisos, las cuotas. Después de eso, queda poco o casi nada. Ahí entra la improvisación, pequeños gastos para aliviar el estrés, compras rápidas, decisiones tomadas más por la emoción que por la razón. Cuando el dinero empieza a acabarse, surge la ansiedad. La persona empieza a contar los días, evitando mirar el estado de cuenta, posponiendo decisiones importantes. Prométete que el próximo mes será diferente. Pero el próximo mes llega con la misma estructura, los mismos compromisos y los mismos hábitos. Y así el ciclo se repite. Recibe, paga, exprime, se frustra y empieza de nuevo. Este ciclo se vuelve invisible porque parece normal. Todos a nuestro alrededor viven así, por lo que da la impresión de que no hay otra manera. El duelo se vuelve rutinario y la supervivencia se convierte en un objetivo. No se habla de construcción, de reservas, de tranquilidad. La atención se centra en llegar a fin de mes. Y cuando la vida financiera se convierte en mera supervivencia, cualquier imprevisto se convierte en un desastre. Lo más difícil es darse cuenta de que este ciclo no se puede romper con fuerza de voluntad. Rompe con la conciencia. Mientras no veas, una vez que vea este patrón claramente, seguirá repitiendo las mismas acciones esperando resultados diferentes. Y eso mantiene a personas inteligentes, trabajadoras y dedicadas atrapadas en un sistema que nunca fue diseñado para liberar a nadie. Con el tiempo, este ciclo comienza a afectar no solo al bolsillo, sino a la mente. La persona comienza a vivir en un estado de alerta constante. Cualquier mensaje del banco genera miedo. Cualquier imprevisto se convierte en motivo de preocupación. Incluso cuando no falta dinero en ese momento, la sensación de inseguridad sigue ahí, como si algo estuviera siempre a punto de salir mal. Esto cansa, desgasta y roba energía de otras áreas de la vida. Y lo más perverso de este ciclo es que poco a poco va robando el futuro. No es solo que hoy en día falte dinero. No hay visión del mañana. Sin excedente no hay reserva. Sin reservas no hay elección. La persona queda atrapada en el trabajo actual, las condiciones actuales, las decisiones pasadas. Trabaja no porque quiera, sino porque lo necesita. Y esta necesidad constante es lo que mantiene el ciclo en marcha. Para aliviar esta presión, muchos recurren al consumo como válvula de escape. No porque sean irresponsables, sino porque están agotados. Los pequeños placeres se convierten en recompensas por un mes difícil. Pero estas recompensas son costosas a largo plazo, incluso cuando parecen inofensivas a corto plazo. Y así, sin darnos cuenta, el dinero se está utilizando para aliviar el dolor que creó la propia falta de control financiero. Mientras tanto, el ciclo continúa invisible. Recibir, pagar, esforzarse, culparse, prometer cambiar y repetir. Y cuanto más pasa el tiempo, más normal parece. Hasta que un día la persona se da cuenta de que trabajó durante años, lo intentó durante años, pero no construyó nada sólido. No por falta de capacidad, sino porque nunca me detuve a ver el ciclo completo y decidí romperlo.
Este ciclo también crea una falsa sensación permanente de urgencia. Todo se vuelve ahora o nunca. Las decisiones financieras siempre se toman en modo de supervivencia, nunca en modo de construcción. Cuando aparece dinero extra, no se ve como una oportunidad para organizar o aliviar el futuro, sino como una oportunidad rápida para respirar, y este breve respiro nunca resuelve realmente el problema. Poco a poco la persona deja de planificar porque planificar duele. Mirar los números duele. Enfrentar la realidad financiera duele. Entonces lo automático se convierte en protección emocional. Mejor no pensar demasiado, mejor dejar que suceda, mejor resolverlo después. Pero el después nunca llega, porque el ciclo no le da espacio. Consume todo el mes, todos los ingresos y casi toda la energía mental. Y cuanto más se repite este patrón, más moldea el comportamiento. La persona comienza a adaptarse a la tensión, no a luchar contra ella. Ajusta los sueños, reduce las expectativas, normaliza la asfixia. Empieza a decir frases como «no es el momento», «esto ya lo veré», «cuando gane más decidiré». Y así, sin darnos cuenta, el ciclo no solo atrapa, convence. El ciclo del agarre invisible no existe porque le falta inteligencia o carácter. Existe porque nadie te enseña a detenerte, observar y reorganizarte. Existe porque el sistema premia a quienes consumen rápidamente y castiga a quienes intentan pensar a largo plazo. Y aunque no veas claramente este movimiento, continúa dominando tus decisiones, incluso cuando creas que tienes el control. Casi nadie quiebra financieramente por una sola decisión importante. Lo que realmente importa son las pequeñas decisiones que se toman cada día, a menudo sin darnos cuenta. Un gasto aquí, otro allá, una porción que parece ligera, un luego lo veo. De forma aislada, nada de esto da miedo. El problema es el conjunto. Cuando estas pequeñas decisiones se repiten sin criterio, pasan a consumir una enorme parte de los ingresos sin dejar ningún resultado. Estas elecciones tienden a surgir automáticamente: fatiga, prisa, ansiedad, comparación con los demás. La gente no se detiene a pensar si eso tiene sentido dentro de su realidad financiera. Ella solo decide porque siempre lo ha decidido así. Y antes de que te des cuenta, el dinero ya se ha comprometido a cosas que no agregan valor real a tu vida, pero que ahora requieren pago todos los meses. Lo más peligroso es que estas decisiones rara vez se revisan, se vuelven permanentes. Los gastos recurrentes pasan a formar parte del presupuesto, sin ser elegidos conscientemente. Las largas cuotas se han convertido en una rutina. Y cada pequeña decisión del pasado empieza a competir por espacio con el presente. El dinero que podría aliviar, organizar o construir algo mejor, acaba destinándose a apoyar hábitos que nunca fueron pensados estratégicamente. Por eso muchas personas sienten que el dinero no compensa. No es porque gane poco, sino porque pierde poco a poco. Y perder poco a poco duele menos al principio, pero al final pasa factura. Cuando sumas todas estas pequeñas decisiones tomadas sin dirección, te das cuenta de que son más fuertes que cualquier aumento de ingresos. Ellos determinan si usted permanecerá en el control o si comenzará a recuperar el control. Cuando no existe un mapa financiero, la persona vive en el reacción. Resuelve los problemas a medida que se presentan, pero nunca sabe exactamente hacia dónde se dirige. El dinero entra, el dinero sale, y la sensación es de estar siempre apagando incendios. Sin un mapa, cada decisión es aislada, cada gasto parece necesario en el momento, pero ninguno habla de futuro. Y quien vive así acaba caminando mucho, sin moverse de su lugar. Tener un mapa financiero no se trata de complicadas hojas de cálculo o fórmulas difíciles. Se trata de claridad. Es saber cuánto entra, a dónde va y, lo más importante, por qué. Sin esta visión, el dinero pierde el control.
deja de ser una herramienta y se convierte en algo que pasa por tu vida. Y cuando eso sucede, la rigidez no es una excepción, se convierte en la regla. La ausencia de un mapa significa que se toman decisiones importantes en la oscuridad. Cuotas largas sin saber el impacto real, gastos fijos que crecen poco a poco, compromisos asumidos sin ver el panorama general. Y cuanto más dura esto, más difícil parece organizarse, porque el caos financiero también es mentalmente agotador. La gente siente que organizarse es demasiado trabajo, cuando en realidad lo que es trabajo duro es vivir sin dirección. Quienes no tienen un mapa dependen de la suerte. Suerte que no suceda algún imprevisto, suerte que el mes no tenga gastos extra, suerte que los ingresos sean suficientes. Y vivir dependiendo de la suerte nunca ha aportado tranquilidad financiera a nadie. Mientras tanto, quienes tienen un mínimo de dirección pueden, aunque sea con poco, avanzar. Porque el mapa no aumenta el dinero, pero evita que desaparezca sin dejar rastro. Trabajar duro no es el problema. El problema es trabajar duro, y al final del día, no tener nada que represente ese esfuerzo. Mucha gente mira hacia atrás y se da cuenta de que han pasado años, han llegado los sueldos, se han pagado las facturas, pero no hay reserva, no hay seguridad, no hay sensación de progreso. Es como si todo el esfuerzo se utilizara solo para mantener la vida en marcha, nunca para construir algo sólido. Esto sucede porque, sin dirección, el trabajo se convierte en solo mantenimiento. Se trabaja para pagar lo que ya existe, para sostener decisiones pasadas, para mantener un nivel de vida que consume todo lo que entra. El trabajo no genera libertad, genera dependencia. Dependencia del próximo pago, del próximo mes, del próximo esfuerzo. Y cuanto más dura esto, más difícil parece imaginar otra realidad. Lo más peligroso es que este tipo de vida financiera no da señales de alerta inmediatas. Las facturas están al día, llega el sueldo, la rutina continúa. Pero detrás de esto no hay ningún progreso real, no hay construcción de futuro. Y cuando algo va más allá de lo esperado, un imprevisto, un cambio, una oportunidad, la persona se da cuenta de que no tiene bases para reaccionar con calma. Trabajar duro sin construir nada socava gradualmente la motivación. El esfuerzo pierde sentido. La sensación de estar siempre corriendo detrás reemplaza el placer de avanzar. Y esto no tiene nada que ver con falta de capacidad o disciplina. Tiene que ver con no haber aprendido nunca que trabajar sin una estrategia financiera es como construir una casa sin cimientos. Por mucho esfuerzo que hagas, nunca se mantiene firme. Después de todo esto, resulta más fácil entender que las dificultades financieras no son el resultado de la mala suerte, ni tampoco de los bajos ingresos. La verdadera razón de la crisis es la falta de conciencia sobre el dinero. Si bien la mayoría de la gente ve el dinero simplemente como algo que entra y sale, pocos se detienen a comprender el comportamiento detrás de estos entresijos. Y es este comportamiento el que define el resultado final. La restricción surge cuando el dinero no tiene una función clara. Cuando llega sin un plan, rápidamente cae en viejos hábitos, compromisos automáticos y decisiones emocionales. No hay intención, no hay prioridad. Y sin prioridad, el dinero siempre va primero a lo que más grita, nunca a lo más importante. Otro punto que respalda la restricción es la falta de una toma temprana de decisiones. Quien decida después de recibir, ya llega tarde. Las decisiones más importantes ya se han tomado antes, en el estilo de vida, en las cuotas, en los gastos recurrentes, a falta de un límite claro. Y aunque estas decisiones no se revisan, la presión persiste, incluso cuando cambian los ingresos. La verdadera razón de la restricción es simple, pero difícil de aceptar. El dinero obedece exactamente al sistema que fue creado. No hay ningún error en el resultado. Hay un patrón funcionando. Y solo cuando una persona se da cuenta de esto, surge la posibilidad de cambiar.
Porque mientras creas que el problema está afuera, en el salario, en el jefe, en la economía, seguirás atrapado. Cuando entiendes que el problema está en la estructura, empiezas a ver una salida. La buena noticia es que si la contracción es el resultado de un sistema, entonces también se puede revertir con un nuevo sistema. Nada de lo dicho hasta ahora significa que estéis condenados a vivir así. De lo contrario, significa que hay un punto exacto en el que todo empieza a cambiar. Un punto simple, pero que casi nadie menciona, porque él no implica ganar más, trabajar hasta el cansancio o hacer sacrificios imposibles. Hay una forma diferente de manejar el dinero que comienza antes de que su salario llegue a la cuenta. Una forma que te saca del modo supervivencia y te pone en el modo construcción. Cuando comprendes este paso inicial, todo lo demás empieza a encajar de forma natural. El dinero deja de ser una fuente constante de ansiedad y pasa a obedecer a decisiones claras. Pero este paso no se suele enseñar, porque requiere detenerse, mirar honestamente la propia realidad financiera y tomar el control. Y eso es exactamente lo que separa a quienes pasan toda su vida hacinados de quienes logran, poco a poco, construir su tranquilidad. Este es el punto de inflexión, y en la siguiente sección te mostraré cuál es ese primer movimiento que lo cambia todo. No algo teórico, sino algo práctico, posible, y que puede ser aplicado incluso por quienes hoy sienten que no les queda nada. Porque salir de un problema no comienza con más dinero, comienza con una decisión diferente. Quizás, al escuchar todo esto, una parte de ti ya esté pensando en cómo sería vivir sin esta presión constante, sin necesidad de contar días, sin miedo a imprevistos, sin esa sensación de que el dinero nunca alcanza el esfuerzo. Y ahí es exactamente donde reside el punto de inflexión. Porque antes de cualquier cambio práctico, hay un momento de claridad, un momento en el que te das cuenta de que seguir haciendo más de lo mismo solo generará el mismo resultado. El cambio comienza cuando dejas de reaccionar ante el dinero y empiezas a tomar decisiones al respecto. Cuando entiendes que no necesitas ganar más para empezar, pero necesitas ver mejor lo que ya está entrando. Llega un punto en el que el control no proviene del valor, sino de la conciencia. Y cuando eso sucede, incluso pequeños restos comienzan a aparecer, donde antes solo había tensión. Este primer paso no soluciona todo de golpe, ni debería solucionarlo. Simplemente te saca del modo automático. Rompe el ciclo invisible. A partir de ahí, cada decisión tiene intención. Cada elección comienza a hablar del futuro, no solo del presente. Y esto cambia por completo tu relación con el dinero. En el siguiente paso, te mostraré cómo crear esta claridad inicial de una manera sencilla, sin hojas de cálculo complicadas, sin fórmulas sofisticadas, sin promesas poco realistas. Algo que cualquiera puede hacer, independientemente de cuánto gane hoy. Porque el comienzo de la tranquilidad financiera no está en cuánto dinero tienes, está en cómo decides usarlo. ¿Alguna vez te has parado a preguntarte por qué trabajas tan duro, te esfuerzas todos los días, haces todo de la manera correcta y aún así vives en dificultades financieras? ¿Alguna vez has sentido que el dinero simplemente no está a la altura de tus esfuerzos? ¿Que el mes termina demasiado rápido y que, por mucho que lo intentes, nunca podrás dar un suspiro de alivio? Si esta pregunta te molesta es porque toca algo mucho más profundo de lo que parece. Muchas personas se levantan temprano, enfrentan tráfico, presión, exigencias, responsabilidades, y aún así llegan a fin de mes con la sensación de fracaso financiero. Y lo más curioso es que esto no ocurre por falta de trabajo. De lo contrario, suele pasarles a los más dedicados, a los que más peso cargan, a los que más sienten que están siempre persiguiendo. Esto genera frustración, cansancio mental e incluso ese sentimiento silencioso de culpa,
como si el problema fuera falta de capacidad o inteligencia. Sin embargo, hay una verdad poco dicha sobre la vida financiera. El esfuerzo no garantiza resultados cuando no hay dirección, y a casi nadie se le enseñó cómo dirigir el dinero. Desde una edad temprana, la mayoría de las personas aprenden que trabajar duro es suficiente, que ganar más lo soluciona todo, y que las limitaciones financieras son normales en la vida adulta. Poco a poco esta idea se va aceptando, repitiendo y normalizando. El problema es que cuando normalizas el agarre, dejas de cuestionar el sistema que te mantiene en él. Quizás ya hayas pensado que el problema es ganar poco, o que, si tuviera un salario más alto, todo se solucionaría. Pero cuando miras a tu alrededor, notas que la gente gana más y vive con las mismas prisas, la misma presión emocional. Esto empieza a crear confusión. Después de todo, si no se trata solo de los ingresos, ¿qué pasa? ¿Por qué el dinero entra y desaparece tan rápido? ¿Por qué parece que nunca se queda el tiempo suficiente para construir algo? La vida financiera no se rompe de repente, se va apretando poco a poco. Pequeñas decisiones diarias, gastos automáticos, decisiones tomadas cuando estamos cansados, compromisos tomados sin claridad. Todo esto forma un patrón invisible que controla tu relación con el dinero sin que te des cuenta. Y mientras no se ve este patrón, se sigue repitiendo el mismo ciclo todos los meses, esperando que el próximo salario, el próximo extra o el próximo esfuerzo solucionen algo que realmente nunca se afrontó. Este vídeo no trata de culpar a nadie, se trata de abrir los ojos, se trata de entender por qué tanta gente trabaja duro y construye tan poco financieramente. Se trata de darse cuenta de que la presión no empieza en el bolsillo, sino en la forma en que se trata, se piensa y se decide el dinero. Y cuando empiezas a ver esto, algo cambia. No inmediatamente en el monto de la factura, sino en la conciencia. Porque, antes de cualquier cambio práctico, llega un momento en el que te das cuenta de que seguir haciendo más de lo mismo solo generará el mismo resultado. Y es exactamente este punto el que separa a quienes pasan toda su vida en una situación difícil de quienes comienzan poco a poco a recuperar el control. A partir de aquí, todo empieza a tener más sentido. Y si todo lo que estás escuchando tiene sentido, no dejes que pase desapercibido. Porque comprender este contenido es el primer paso para salir de una crisis financiera. Cuando comprendes qué hay detrás del dinero que entra y desaparece, empiezas a ver patrones que antes pasaban desapercibidos. Y esta comprensión cambia la forma en que tomas decisiones a partir de ahora. Por lo tanto, realmente quiero saber si esto se conecta con tu realidad. Deja un comentario abajo diciendo qué es lo que más te ha llamado la atención hasta el momento. O simplemente escribe, tiene sentido. Porque esto demuestra que no solo estás mirando, sino que estás reflexionando. Los comentarios ayudan a que este vídeo llegue a más personas que también están atrapadas en este mismo ciclo y aún no se han dado cuenta. Si este contenido te abre la mente, deja un me gusta. No es solo un botón, es una señal de que este tipo de conversaciones deben seguir sucediendo. Y si aún no estás suscrito al canal, suscríbete ahora, porque aquí hablamos de dinero de forma clara, real y sin ilusiones. Todo lo que viene después depende de esta comprensión inicial, y el siguiente paso podría cambiar por completo la forma en que manejas su vida financiera. Cuando empiezas a prestar realmente atención a tu vida financiera, te das cuenta de que el problema nunca fue solo la falta de dinero. Lo que más pesa es la falta de claridad. La mayoría de las personas viven en automático financiero, repitiendo decisiones cada mes, sin detenerse a preguntarse si todavía tienen sentido. El dinero entra, sale, y nadie sabe exactamente por qué. Esto crea una sensación constante de opresión, incluso cuando aumentan los ingresos. Es como si el dinero nunca fuera suficiente porque nunca se le da una dirección clara.
Lo más curioso es que este patrón se forma temprano. Aprendemos a pagar facturas, pero no aprendemos a pensar en el dinero. Se aprende a consumir, pero no se aprende a planificar. Aprendes a trabajar duro, pero no aprendes a construir estabilidad financiera. Con el tiempo, el esfuerzo se vuelve rutinario y la tensión se vuelve normal. La gente empieza a creer que vivir al límite es parte de la vida adulta, que no hay otra manera, pero existe, y comienza en el momento en que dejas de tratar el dinero como algo que simplemente sucede y empiezas a verlo como algo que debe decidirse. Gran parte del estrés financiero proviene de decisiones pequeñas y casi invisibles. Gastos que parecen inofensivos, cuotas que se ajustan al mes, decisiones tomadas cuando estamos cansados. Nada de esto parece serio por sí solo, pero cuando se suma, crea un sistema que consume todo lo que ingresa. El dinero comienza a trabajar en tu contra, apoyando hábitos que no fueron pensados estratégicamente. Y cuanto más dura esto, más difícil parece salir, porque el problema deja de ser solo financiero y se vuelve emocional. También existe una enorme carga psicológica al vivir hacinados. La mente nunca descansa. Siempre hay una preocupación en el fondo, incluso en los buenos tiempos. Cualquier imprevisto se convierte en miedo. Cualquier gasto no planificado se convierte en tensión. Esto afecta las decisiones, las relaciones e incluso la forma en que una persona se ve a sí misma. Muchos empiezan a sentirse incapaces, cuando en realidad están atrapados en un sistema que nunca estuvo organizado. Las dificultades financieras no definen quién es usted, pero influyen en cómo vive. Otro punto importante es entender que trabajar duro sin una estrategia financiera lleva al agotamiento sin resultados. La persona se dedica, se esfuerza, lo da todo, pero al final del mes siente que no ha progresado. Esto genera frustración y muchas veces lleva a decisiones impulsivas como forma de recompensa emocional. Pequeños placeres para aliviar un mes difícil acaban convirtiéndose en compromisos recurrentes que refuerzan aún más el ciclo del estrés. Y así, sin darnos cuenta, el dinero empieza a utilizarse para aliviar el dolor que la propia falta de control financiero creó. Cuando no hay un mapa financiero, todo se convierte en una reacción. Reaccionas ante las facturas, reaccionas ante imprevistos. No hay construcción, solo supervivencia. Y vivir simplemente reaccionando es agotador. El dinero necesita intención. Necesitas un plan simple, claro y posible. No algo complicado, sino algo consciente. Porque cuando empiezas a decidir antes de recibir, el dinero cambia su comportamiento. Deja de desaparecer y empieza a obedecer. Es en este punto cuando muchas personas empiezan a ver que el problema nunca fue solo ganar poco, sino gastar sin darse cuenta, decidir sin pensar y vivir sin dirección. La conciencia financiera no cambia todo de golpe, pero cambia la trayectoria. Las pequeñas correcciones realizadas claramente generan resultados completamente diferentes con el tiempo. El agarre comienza a aflojarse cuando comprendes el juego que estás jugando. Si has llegado hasta aquí, probablemente ya te hayas reconocido en alguna parte de esta conversación, y esto es importante, porque reconocerlo es la primera señal de cambio. Ahora quiero que participes activamente en este contenido. Al final deja un comentario diciendo, ¿cuál de estas situaciones pasa más en tu vida hoy? Puedes comentar algo sencillo como, el dinero desaparece rápido, vivo del automático, trabajo mucho y no me sobra, o nunca he tenido dirección financiera. Escribe exactamente la frase que mejor represente tu realidad, porque esto ayuda a establecer la comprensión y aumenta el compromiso de quienes también están pasando por la misma situación. Si, Uxi, llegaste al final de este video, es porque este contenido te habló en algún nivel. Por eso ahora es importante dar el siguiente paso. Suscríbete al canal,
porque todo lo que escuchaste aquí es solo el comienzo. Aquí hablamos de dinero con claridad, sin ilusiones y sin promesas fáciles, mostrando lo que realmente hay que cambiar para salir de las dificultades financieras. Aquellos que llegaron hasta el final, comentan abajo, llegué hasta el final, o escriben, quiero salir del problema, porque esto demuestra que no solo estás mirando, sino que estás decidido a comprender y cambiar tu relación con el dinero. Los comentarios ayudan a que este contenido llegue a más personas que también necesitan escuchar este mensaje.